¿Qué es el SIBO exactamente? Son las 4 siglas del nombre completo de un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Muy frecuente es el SIBO de metano, que con las siglas se llama IMO de alguna manera. ¿Crees que se pueden confundir este tipo de SIBOs? Y estás clasificado como IMO estreñimiento y tú tienes todo lo contrario. O sea, el SIBO no aparece de la nada. Y mucha gente, ¿pero por qué tengo SIBO? ¿Cómo has comido? ¿Qué antibióticos has tomado? ¿Qué estrés has tenido durante tu vida laboral? El propio estilo de vida, la presión que tenemos, las cosas que tenemos que atender. Buenas a todos y a todas y bienvenidas de nuevo una semana más a nuestro canal de podcast Vivir desde ya en Spotify y Dúo Digestivas en YouTube. Antes de nada os queríamos recordar que si aún no estás suscrita y eres una escucha habitual, te agradeceríamos que te pudieras suscribir porque esto nos ayuda a seguir adelante y así además no te pierdes ninguna novedad. Sin más dilación vamos a iniciar, Marina, con el capítulo de hoy, que vamos a hablar sobre un tema que está muy infundido en la sociedad, es acerca del SIBO. Vamos a dar un poquito de explicación. En podcasts anteriores hemos hablado un poquito más del tratamiento, lo hemos especificado, lo hemos detallado mucho más, pero creemos que es importante, ¿no?, dar un poquito más de luz acerca del SIBO, más en general, y hablaremos sobre todo de mitos y realidades. Queremos darle una vuelta un poco, sobre todo a cómo lo abordamos y cómo nos escuchan, ¿no? Que lo entienda bien la gente, que le pueda pasar y no sepa muy bien qué es. Y nada, los mitos creo que también aclaran dudas ya de por sí. Claro, porque bueno, la gente se piensa que cuando le han diagnosticado SIBO tiene una enfermedad, Sí, es algo que no súper se grave. puede curar. Entonces hablaremos un poquito de todo esto, así que antes de nada, si conoces a alguien que le han diagnosticado SIBO, o bien eres tú misma o tú mismo, este capítulo te va a ayudar, te va a dar luz y te va a infundir calma para que entiendas que, bueno, todo sale, pero hay que entender realmente qué está ocurriendo en ti o en aquella persona que conoces. Así que, bueno, sin más dilación, Marina, si te parece, iniciamos un poquito el capítulo y vamos un poquito más en materia. Para la gente que nos está escuchando, que no sabe realmente qué es el SIBO, pero lo ha escuchado mucho y quiere saber más, cuéntanos qué es el SIBO exactamente. El SIBO son las 4 siglas del nombre completo de un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Son bacterias que existen en nuestro cuerpo, que habitan, pero habitan en un sitio distinto al que es el intestino delgado, que es el intestino grueso. Entonces, cuando pasan cosas y eso se desorganiza y estas bacterias del colon suben, es cuando da síntomas. No es que aparezcan bacterias de la nada, no es que nos hayamos infectado de nada, son bacterias que están, pero en un sitio Donde no toca. y desordenadas y en más cantidad de la que tocaría. Eso es. Claro, y entendemos que esto al final, como está donde no toca, crea síntomas, crea malestar, crea dolor, crea incomodidad, ¿no? Porque, ¿cuáles dirías que son los síntomas principales del SIBO? Claro, entendiendo que hay diferentes tipos de SIBO, pero de forma general los síntomas clave es cómo me hincho. Y un hinchazón que de alguna manera da la sensación que estamos como embarazadas, embarazados, como una barriga que sobresale, que es dura y viene acompañada de malestar, la gran parte de casos de gases, ¿no? Porque al final pues este hinchazón proviene de gases y ya depende del SIBO que tengas y depende también de las bacterias que has comentado que están donde no tienen que estar. Depende de estas bacterias, originan más un gas u otro que genera más olor o no generan olor, y esto también potencia que se te pueda desregular el tránsito intestinal, desde que haya un estreñimiento o bien que vayas más con tendencia a descomposición, ¿no? Que al final son síntomas de una desregulación digestiva brutal. Si tuviéramos que clasificar o puntualizar más, una persona con SIBO, ¿qué tipo de tránsito intestinal tiene? Con SIBO, lo que es SIBO de hidrógeno, que hay un exceso de bacterias productoras de este gas hidrógeno en el intestino delgado donde no tocan, suele tener un tránsito intestinal más, dijéramos, tendencia a la descomposición, un tránsito intestinal
de alguna manera más rápido, ¿no? Porque este gas es un poco más irritante, Ujú. por lo tanto potencia que todo vaya saliendo, vaya más rápido, ¿no? Y a la vez, pues esta inflamación también genera un poco lo mismo. Diríamos que en un SIBO de hidrógeno también puede haber alternancia, ¿no? Entre estreñimiento y diarrea normalmente. Depende de la persona un poquito, al final cada SIBO Totalmente. es un mundo y lo que decimos siempre, hay tantos SIBOs como Mm, personas. En función un poquito la desregulación que tengan, porque aparte de las bacterias de hidrógeno hay muchísimas más bacterias, entonces puede ser que estén más elevadas las bacterias productoras de hidrógeno, pero que también tenga de sulfuro más elevadas. Entonces, en este caso también va a tener más tendencia a la descomposición. En cambio, si estas están más bajitas, puede haber más alternancia, ujú. ¿no? En cambio, Marina, otro tipo de SIBO que es muy frecuente es el SIBO de metano, que con las siglas se llama IMO de alguna manera. En este caso de SIBO, ¿qué tendencias suele más haber a nivel de tránsito intestinal? Suele haber mucho estreñimiento, o sea, no hay tanta alternancia y, por supuesto, de forma general no hay diarrea, hay mucho más estreñimiento, ya sea que vas cada día pero más dura o que te puedes tirar días sin ir y evidentemente la hinchazón también incrementa. La cosa es que el no ir tanto al baño hace que incrementen más estas bacterias, entonces es como un bucle, ¿no? De no voy al baño porque tengo IMO y como tengo IMO no voy al baño. Entonces es un poco así frustrante, pero es estreñimiento totalmente. Totalmente. Aunque de alguna manera ¿crees que se pueden confundir este tipo de SIBOs o pueden haber ambos? Es que, a ver, el cuerpo humano tendemos a separarlo y a dividirlo y a decir, esto es blanco, esto es negro, pero es que a veces el cuerpo es que hace de todo y estás clasificado como IMO, estreñimiento y tú tienes todo lo contrario. O sea, y a veces hay test positivos que no lo son o que... Entonces, por catalogar o por decir esto 100% nunca lo diría. Entonces, yo antes he dicho, el SIBO no aparece de la nada, no es algo que viene y que se instaura y de golpe. He dicho que ya estaba. Entonces, ¿qué puede ocasionar, qué nos puede pasar para que de repente tengas SIBO? Primero de todo hay que entender que quiere decir que mi sistema digestivo no está funcionando bien. Entonces hay que entender el por qué no está funcionando bien, ¿no? Causas hay muchas, en muchos casos pueden de alguna manera mezclarse desde un punto en el que, ¿por qué mi sistema digestivo no funciona bien? Desde un punto más desde arriba puede ser por una mala alimentación, por un estrés concluido en el tiempo, exceso de medicamentos, de antibióticos, mal descanso, todo lo que engloba mi salud general que no esté regulado, eso va a hacer que mi sistema digestivo no funcione bien por este tipo de causas. Si esto genera de alguna manera más problemas a nivel digestivo, por ejemplo, si hay una celiaquía, una persona que es celíaca que no le han diagnosticado esta enfermedad. Pues claro, constantemente tiene inflamación a nivel digestivo y eso hace que esta inflamación sea un caldo de cultivo para que ciertas bacterias puedan sobrecrecer donde no tocan. Esto puede ser una causa muy común en muchos casos, ¿no? Gran parte será esta inflamación a nivel digestivo. Entonces, normalmente cuando hay un SIBO, Marina, esto es lo que comentamos siempre, siempre hay algo detrás. ¿Qué quiere decir que siempre hay algo detrás? Que pasamos la página y ves que esta persona o ha tenido infecciones recurrentes, perdón, de Helicobacter pylori, o bien ha tomado mucho antibiótico de pequeña o de pequeño, o bien tiene diferentes enfermedades autoinmunes, o bien durante mucho tiempo no ha cuidado de su salud digestiva, ¿no? Entonces, hay tantas causas y tantas Y situaciones. supongo que eso justamente también es parte de la frustración de las personas que lo tienen, porque como no es algo de em, tengo esto por esto, 100% seguro es así, y ya como que estás tranquilo porque sabes qué tienes que hacer, es que no sabes, o a veces no es una causa, son varias. Claro, Y mucha gente, ¿pero por qué tengo SIBO? Bueno, pues, ¿cómo has comido? ¿Qué antibióticos has tomado? ¿Qué estrés has tenido durante tu vida laboral? Son muchas cosas que poco a poco, sumado a una predisposición, a un sistema digestivo débil, puede acabar dándote SIBO. No es, soy celíaca porque tengo este gen. No. no, y que al final de alguna manera no hay tanta, bueno, ahora cada vez más
la gente busca y quiere entender, pero de alguna manera la dinámica que hemos visto durante muchos años ha sido, me encuentro mal, me hago la prueba del SIBO, doy positivo, tomo antibióticos, bajo de alguna manera estos alimentos que me potencian estas bacterias Ujú. y listo. Y esto, de alguna manera, la gente se cree y se alivia de decir, por fin he encontrado el problema. No, el SIBO no es el problema, ¿Qué sino va? tenemos que entender que es una causa colateral a lo que ha ocurrido años anteriores. El SIBO al final se va cociendo a fuego lento y es algo que tarda años, ¿no? De alguna Ojo, que eso manera. no quiere decir que después el SIBO también sea la causa de otra cosa, o sea, que esto es en formato cadena, que si Claro. tú no lo abordas y sigues teniendo cosas, a lo mejor el SIBO sí que llega a un punto que es la causa de algo. Y que yo creo que esto que has comentado también de a veces que buscamos entender la causa, es cierto que tenemos que entender qué es lo que nos ha llevado a encontrarnos a esta situación de decir, ostras, Claudia Marina, sí que es cierto que esto lo hemos visto en consulta. Pues mira, hace 5 años me cambié de trabajo, tenía muchísimo estrés, me coincidió que me estaba mudando a la vez mi alimentación, como me independicé, Mm, era horrible en el sentido de me cuidaba muy poco, no hacía ejercicio. Claro, tú ya entiendes la dinámica y vas a ayudar a esa persona a mejorar su estilo de vida para que esto no le vuelva a ocurrir. Pues que hay veces que hay que indagar un poquito más, porque igual pasaste una gastroenteritis y y te sigues ha dejado teniendo, secuelas. exacto, y sigues teniendo pues ese virus o de alguna manera potenciabilidad de inflamación, ¿no? Entonces, la causa de alguna manera única y exclusiva, pues tú la puedes ver muy clara el primer día de consulta que estás hablando con esa persona, pero en muchos casos te van apareciendo Total. diferentes puntos que te dan, bueno, pues un poco esa visión de alguna manera. Ujú. Y por otro lado, al final, esto que he comentado al inicio, ¿no? De mala alimentación, mal descanso, vida sedentaria y al final el estrés juega un factor muy importante en nuestra salud digestiva, desde la digestión hasta cómo voy al baño de alguna Mm, manera. ¿Crees que también excesivo puede estar relacionado con un estrés sostenido en el tiempo? totalmente. Y es que es algo para mí muy lógico, pero que también ya hemos comentado, y es que el estrés para el cuerpo es, vamos a activar aquello que necesito esencialmente para sobrevivir. Punto. La digestión no es esencial en un caso de estar huyendo de algo, que es lo que entiende. No entiende que estamos agobiados porque no llegamos a fin de mes o porque nos ha dejado la pareja. Entonces, evidentemente habrá funciones del organismo a nivel digestivo que dejarán de funcionar o no tan bien. Pues eso perpetuado, pues te puedes imaginar que algún desequilibrio vas a tener. Claro, Entonces, obvio, influye muchísimo. La digestión se altera, favorece el sobrecrecimiento bacteriano, entre muchas otras cosas. Entonces, es tenerlo en cuenta y saber que si todo esto puede sumar o contribuir, pues tenerlo un poco a raya y que pueden ser las causas finales de un claro. SIBO. Que al final es importante entender que en esto que comentas hay que tener dos vías de actuación, ¿no? Es Ujú. decir, esta parte que decimos, pues vamos a tratar, bueno, vamos a bajar este exceso de bacterias, vamos a aliviar tu sintomatología, vamos a quitar esta fibra fermentable, un poco en la línea, pero por otro lado hay que hacer ese trabajo silente, este estrés, de alguna manera hay que trabajarlo, ¿no? Bueno, pues al final trabajar en lo que comentamos, en la El otro día causa. se lo dije a una paciente, estábamos hablando y en un momento le dije, nosotras podremos hacer X, C, D. Vale, pero un 40% del tratamiento me lo estás diciendo tú. Con todo lo que me has contado, me lo estás diciendo tú. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar estrés. Y además sabes de dónde te proviene el estrés. O sea, muchas veces sabemos que hay cosas que no están bien o que tenemos que cambiar o que nos generan agobio, estrés, ansiedad. Y es parte del tratamiento y lo tienes tú. O sea, la respuesta la tienes tú. Claro, y esto me parece súper chulo porque de alguna manera cuando ya con una persona empiezas a mejorar, ¿no? Al principio que hay una mejora bastante clara en la que detectan Sí, claro. muy claramente qué les sienta mal y qué no. Pero cuando ya llevas unos meses y llega un punto en el que el paciente te dice, viene a consulta y me dice, no, Claudia, es que ahora me vuelvo a hinchar y es de verdad que se vuelve a hinchar y le digo, venga, vamos a revisar qué has comido, cómo has estado, cómo has descansado, cómo
está tu estilo de vida y al final no hay nada donde rascar, donde enganchar, que dices, pero si la alimentación ahora Ya no te está. está influenciando, ¿no? Y entonces, entre los dos, ¿no? Cuando ya hay este vínculo entre terapeuta y paciente, es tan chulo el ver de decir, ostras, te das cuenta de un poco el qué hacer, el cómo el estrés, cómo te afecta esto, cómo o la presión que te pones en relación a hacerlo a veces muy perfecto, o el estar como muy enquistado en un patrón y eso no te hace mejorar, ¿no? Ojo, y yo creo, soy de las que cree que igual que el estrés es como la enfermedad de hoy en día, es que creo que el SIBO también. Yo no creo que hubiera tantos SIBOs hace tantos años, pero porque el propio estilo de vida, la presión que tenemos, las cosas que tenemos que atender, o sea, creo que el SIBO acaba apareciendo por culpa o en consecuencia de cosas actuales que hace Claro, 100 años no existían. O sea que es muy fácil que yo te diga, rebaja el estrés porque es un 40% de lo que contribuye en tu SIBO. Es muy fácil, sí, pero pero yo sé que no es fácil hacerlo. bueno, al final tengo un trabajo que igual, Tengo tres ah, hijos, tengo que cubrir X, tengo que comprar tanto y no llego. O sea, yo lo entiendo. Y sé que es fácil decirte, oye, que parte del abordaje es bajar el estrés. Y tú me vas a decir, ok, pero no puedo. O sea, que es una enfermedad de hoy en día muy heavy, que pero sabes que yo pienso y que el trabajo en consulta es tan chulo, el ir como haciendo hueco de esta causa que tú ves tan clara, porque de alguna manera el hecho de que aunque tú no puedas hacer nada a nivel de estrés, pero el ser consciente poco a poco que no solo la alimentación y esta parte fisiológica del SIBO de alguna manera te está afectando, sino que el ser consciente que cómo tú te estás tomando la vida, que cómo el estrés te afecta, que a qué le das prioridad te afecta, ¿no? El ser consciente de todo esto sin tocar nada, pero el ir siendo consciente te hace mover teclas y te hace mover posiciones en base a ello. Y al final yo puedo tener claro de decir, ostras, a mí el estrés me afecta a esta situación. Verás que las decisiones posteriormente que tú tomes serán diferentes. Y esto hace falta pasar por un SIBO para poder entenderlo. y yo creo que el SIBO, cada vez lo veo más, es una señal de que tienes que cambiar muchas cosas en tu vida. Y que si comprendes que el SIBO es algo holístico y que no es eso, no tengo un gen que me da celiaquía, es que irás cambiando cositas. Y eso te jugará a favor de decir, yo voy poniéndome antibiótico y cambiando tal, pero es que también estoy cambiando cosas de mi vida. Claro. Y eso justo es lo que te va a ayudar. Sí, y ahora ya como que me recuerda mucho, justo ayer tuve una paciente que lleva 8 meses y vino en una manera muy enquistada en que, bueno, pues ella hacía ejercicio, venía con un SIBO, pero que venía de causa, pues el patrón que estamos comentando, Ujú. pues que tiene que preparar X pruebas, que quería estar muy bien a nivel también físicamente. Y ayer le dije, ostras, qué chulo el planteamiento que me haces ahora, que ya estás súper bien a nivel digestivo, cómo has cambiado, cómo, qué guay que ahora quieras hacer ejercicio para pasártelo bien, no como modo a nivel como más competitivo, que lo disfrutes, porque al final cuando realmente te has encontrado mal, y ahora te encuentras bien, valoras mucho más las cosas y realmente lo que es importante, y esto es Y chulo. cambios de vida, perdón, también, tipo, ahora mastico más lento, ahora no como mirando la tele, o sea, esto también es cambio de vida que puede haber contribuido perfectamente a un SIBO. O sea, es que son pequeñas Totalmente. cosas, pero que vas haciendo, ¿sabes? Bueno, no nos alargamos Bueno, más, yo creo pero que es importante tenerlo sí, en cuenta porque de cara a, para la gente al final se queda muy corto en entender que me tomo el antibiótico, hago esto y fin. y punto, sí. Pero bueno, Entonces, siguiendo un poquito el guión que tenemos, Clau, entremos un poco en terreno así más polémico, dijéramos. Algunos mitos, realidades que pensamos que no, que hay detrás de esto, ¿verdad? ¿No? Entonces, te lanzo algunos mitos ujú, y vamos respondiendo, ¿vale? Entonces, el típico, o vale, el primero, o el más conocido, si tengo barriga hinchada, seguro que tengo SIBO. te diría que es de alguna manera falso. O sea, Ujú. la barriga hinchada puede ser tan amplio desde no he digerido bien, me tiene que venir la regla,
tengo más gases o me ha sentado algo mal. O sea, al final es algo normal que por la propia digestión te hinches más de la cuenta. Sí que es cierto que si este hinchazón viene acompañado de muchos síntomas, puede ser SIBO, pero no tiene por qué siempre ser SIBO. O a veces también, alguna vez, no muchas, pero me he encontrado que acabas de ser mami y tienes pues una pequeña distensión o más flacidez o no has recuperado el músculo y tal, y hay una distensión que no saben qué es y que está allí que realmente tiene la forma como si tuvieras SIBO, aquí abajo infraumbilical, o sea, pero no todo es SIBO. Segundo mito, la dieta baja en FODMAPs cura el SIBO. No. O sea, lo hemos hablado muchas veces, pero es que aún se sigue viendo así. No, yo he hecho la dieta FODMAP, pero no me ha curado. No, claro, no. Es para rebajar síntomas. Es una ayuda, es una herramienta y es puntual. Ni un estilo de vida, ni es la curación, ni no. Bueno, Y es tiene que ser que personalizado, porque igual que decimos, hay tantos IVOs como personas, también tendría que haber tantas FODMAPs como personas, porque tú toleras una sandía y yo no, y estamos haciendo FODMAPs igual. y que al final hay que entender que si una alimentación baja en FODMAPs, es decir, baja en fibra fermentable, la alargas mucho en el tiempo, esto puede ser una causa de Sí, recidivas constantes en el SIBO. Por lo tanto, es importante entender que, aparte de no curar, no se puede perpetuar en el tiempo. total, total. Y así como la última, mm, el hecho de decir, una vez tratado, no vuelve. Pues depende de cómo lo trates. O sea, yendo un poquito atrás, sin un poquito entrar en detalle lo que hemos comentado. Si nosotras tratamos el SIBO de manera superficial, es decir, SIBO positivo, tomo algo antibiótico herbáceo que me ayuda a rebajar bacterias, dieta baja en FODMAPs, introduzco alimentos y sigo con mi vida normal, en muchos casos igual te va bien, pero es que en la mayoría vas a volver a recaer en excesivo. ¿Por qué? Porque la agente causante que te ha originado esta inflamación a nivel intestinal, que con el tiempo ha originado este sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, se va a volver a cocer poco a poco y entonces estás constantemente en recidivas. Yo diría que ha habido momentos, porque al final nos van llegando pacientes, ¿no? Pero ha habido momentos que me he dedicado más a trabajar recidivas del SIBO que nocivos en sí. Entonces también esto es importante tenerlo en cuenta. Total, o sea, yo eso no diría ni que es un mito ni que es una realidad, o sea, depende de cómo lo hagas, y cómo después sigas, porque una recidiva también puede ser al cabo de 10 años, ¿eh? Pero claro, si Sí, tú estás volviendo a los patrones que estabas haciendo hace 10 años, claro. es que no es que lo hayamos hecho mal, porque a lo mejor tratamos las causas, pero si tú decides volver a hacer esas causas de estilo de vida negativos, Y que también hay en muchos casos que al final viene porque están muy desregulados a nivel de alimentación y que implica ir con una nutricionista que al mm, final te va a enseñar a comer. Entonces, como de alguna manera tú al principio quitas un poquito de estos alimentos bajos en FODMAPs y luego vas introduciendo, luego en la parte final ya estás comiendo de todo, entiendes qué es lo que tienes que comer total. y si tú eso lo mantienes y cuidas tu salud, igual si tu causa era por una mala alimentación, pues seguramente no volverás a tener SIBO. Entonces también es importante entender que, bueno, que no siempre hay recidivas, pero bueno, si no se ha trabajado la causa, sí. Muy bien. Yo creo que Te ha quedado todo bastante hablado y sí, que sí, y que también es otro enfoque que no habíamos dado a día de hoy y que está muy orientado a aquella persona, pues eso, que va perdida o que no entiende y explicado también de una forma... sí, bueno, y al final también infundir paz, que de alguna manera nuestra microbiota es muy cambiante. Mm, Entonces hay momentos que aunque no tengas sintomatología, puede ser que tengas un poquito más de algunas bacterias o microorganismos y bueno, pues también está bien, ¿no? Pero de alguna manera buscar esta salud digestiva y general y nada, también que al final si te sientes identificada y te está costando de alguna manera arrancar, puedes escribirnos, puedes comentar, puedes preguntar dudas y si quieres ver tu caso de manera más detallada e individualizada, puedes contactar para realizar una primera visita. así que nada, Nosotras lo cerramos el dejamos aquí capítulo. y nos veremos una semana más con un nuevo capítulo. Chao. Adiós. ¡Mua!